Ya están los líderes mundiales reunidos en Glasgow en su conferencia salvífica, encantados de sí mismos desde su superioridad moral. El circo no cuenta en esta ocasión, vaya por Dios, con la actuación de los bailarines chinos. China, que poco antes de la reunión del G20 informó a las Naciones Unidas sobre sus nuevos planes climáticos, apunta además a su pico en emisiones de CO2 en 2030 y quiere volverse climáticamente neutral. ¿Para qué año? Para el 2060. ¿Dónde estaremos? Todos calvos para entonces, ¿verdad? Bueno, esto es el inicio de un artículo de mi querido compañero y amigo Luis Ignacio Gómez, nuestro bioquímico y especialista de cabecera del tema de la gran farsa, no decir medioambiental, pero sí de este show que va a derivar y que deriva inevitablemente en una tomadura de pelo de dimensiones cósmicas. Bueno, pues mi amigo Luis Ignacio Gómez, al que muchos ya conocerán, escribe un artículo en Disidencia titulado COP26 en Glasgow, la cumbre de lo grotesco. Luis, ya sabes, encantadísimo y hoy casi mejor que nunca de tenerte aquí conmigo en este divertido programa, que va a ser una especie de programa casi de humor, pero humor en ocasiones bastante negro, me temo, ¿no? Ácido, querido amigo Javier, Ácido ácido. también, como la lluvia ácida, ¿no? Un placer estar aquí contigo otra vez, un placer estar aquí para los mecenas de Disidentia y para los lectores de Disidentia. Y vamos a intentar dialogar un poco este ratín que tenemos aquí. Tengo una tarde gris, está lloviendo, tenemos 4 grados de temperatura en la calle, vamos, otoño. Pero aquí en casita estoy calentito, todavía no me han cortado la calefacción y puedo disfrutar de ella. Entonces estoy muy a gusto aquí, como ves, en mangas de camisa. Yo también estoy en mangas de camisa, aquí hoy hace fresco, pero bueno, hemos puesto un horno de leña para calentarnos A y quemar. estamos echándole tarugos de madera para mantenerla. Pues digo, lo primero que antes de entrar en mayores disquisiciones de si cambio climático sí, si cambio climático no, que ya la gente yo creo que está un poco hasta el moño de estas discusiones, yo creo que nosotros lo vamos a abordar desde, en principio, luego ya veremos por dónde nos llevan los caminos de las conversaciones en línea, ¿no? Y es de la gran mentira que hay debajo de todo esto, que es la pretensión y el error, el terrible error de pensar que el progreso se puede construir de arriba a abajo. O, peor dicho todavía, no porque esté mal dicho, sino porque es todavía más duro de escuchar, que el futuro se puede planificar de arriba a abajo. Porque este es el gran kit de la cuestión para mí. Uno de los grandes kits de la cuestión. Esa idea que nos ha invadido desde hace ya un tiempo inmemorial casi, se ha ido imponiendo, de que el progreso se construye de arriba a abajo. Yo no recuerdo, no sé, igual discrepas de mí, Luis, yo no recuerdo, vamos, que la revolución industrial fuera una idea de un monarca, ni siquiera de un comité de sabios. Pero igual me equivoco, igual había ahí una serie de filósofos reyes, como diría Platón, que se les ocurrió la revolución industrial y a partir de ahí pues empezó la sociedad occidental a vivir un poco, desgraciadamente ya no parece que ya no, en la abundancia. Ya no, dice Javier. Eh, Eso a parece. ver, sí, no, está claro. Llevamos un camino muy interesante. Va a ser tremendamente interesante ver la evolución de las economías occidentales en los próximos 10-15 años, pero no tanto ver la evolución de los grandes números macroeconómicos de los países, sino a mí lo que me interesa es la cartera de las personas que nos están escuchando y la mía, por supuesto, ¿no? Que creo que van a salir bastante mal paradas de esta fiesta en la que nos hemos metido. Es que yo siempre tengo que empezar con lo mismo porque creo que es importante empezar diciéndolo antes de que luego nos metamos en el tema de la política. Que sí, que existe el cambio climático, que lo estamos viendo, que sí, que ha aumentado la temperatura 1,5 grados desde la época preindustrial y estamos midiéndola con relativa confianza, pues con los satélites, por ejemplo, desde hace 30 años, y sabemos que la temperatura aumenta a 0,18 grados por década. Repito la cifra,
0,18 grados por década. Es decir, si seguimos al ritmo que llevamos en los últimos 30 años, no el que queremos llevar, repito, el que llevamos en los últimos 30 años, llegaremos dentro de 100 años, bueno, en realidad dentro de 70, alcanzaremos un aumento de temperatura de 1,8 grados, que no sé por qué a alguna gente le parece una barbaridad y no es ninguna barbaridad. El problema no es este, es decir, el problema no es lo que sabemos, el problema es lo que creemos saber y, como tú bien apuntas, lo que creemos saber del futuro. Ahí está la trampa. Resulta que llegan unos políticos e intentan recuperar de alguna manera las bridas de su seguridad en las poltronas, de su seguridad en el poder, retomando viejos conceptos del marxismo científico, que son los que te permiten postular A, es posible procurar la felicidad de todos, aunque no todo el mundo esté de acuerdo con esa forma de ser feliz, y B, es posible hacerlo mediante un plan quinquenal, un plan de 10 años, a 15 años, a 20 años, un plan. Resulta que es una farsa, es demagogia, es propaganda, por muchas razones, pero fundamentalmente por dos. Como bien apuntas, la revolución industrial no aparece por decreto, no la planifica nadie. La revolución industrial nace del ingenio de muchas personas individuales que inventan máquinas, que desarrollan metodologías, que investigan, científicos. Nace la revolución industrial. Y los productos que nacen de estas investigaciones, de estas nuevas tecnologías, terminan imponiéndose en lo cotidiano. Porque muchas veces hablamos en el mercado. No, en lo cotidiano. Qué felices estaban. Si me permites Sí, un matiz a lo que has dicho. Claro. De personas individuales, pero que de forma consistente, no obligados, acaban cooperando. Es que necesitan cooperar. Vamos a ver, es que la cooperación es imprescindible para el éxito de cualquier implementación, de cualquier invento que yo haga. Imagínate que yo me invento ahora mismo un nuevo sistema, tú y yo que somos fumadores, un nuevo sistema de fumar, ¿no? Yo necesito cooperar contigo porque convencerte a ti para que pruebes mi invento es una forma de cooperación. Pero claro, la palabra está en convencerte a ti de que pruebes mi invento. Existe otra forma que no es cooperativa, que es la de, oye Javier, fuma como te digo yo, que vamos, es la única manera de fumar. Mira, y sabes, un ejemplo muy bueno que quizá es bueno para ilustrar este tipo de cooperación y la diferencia que hay y el salto cualitativo que supone la cooperación, que es una cooperación no forzada, es decir, es una cooperación lógica. Por ejemplo, hay un libro estupendo que no me cansaré de recomendar, de James Surowiecki, que se titula 100 mejor que uno, ¿no? Claro. Y el subtítulo es La sabiduría de la multitud o por qué la mayoría siempre es más inteligente que la minoría, hablando de cooperar, Él ponía un ejemplo, dice, al principio del libro pone un ejemplo, o casi al principio, de que tiene en la mesa dos objetos. Uno es una punta de sílex, una punta de flecha de esas de piedra, de sílex, trabajada por el ser humano, elaborada con una intención, con ya una cierta tecnología, muy rudimentaria, pero una tecnología, y al otro lado simplemente un ratón de ordenador, un ratón. Entonces dice, la piedra esa de sílex, la punta de flecha de sílex, en realidad lo puede hacer una persona y más o menos con que uno lo haga y sepa hacerla es suficiente para tener esa punta de flecha, pero para hacer el ratón, todo lo que lleva dentro simplemente un ratón de ordenador, hacen falta muchas personas y muchas disciplinas y muchos conocimientos acumulados y de forma cooperativa. Es decir, ese salto que no se puede planificar, porque si se planificara, yo lo he dicho en otro programa, si fuera cuestión de planificación, hoy la moto estaría prohibida. Si la moto no existiera y se inventara ahora, la prohibirían porque es peligrosa. Pero nos hemos encontrado con que de forma cooperativa tenemos un vehículo que sea una motocicleta. Hoy en día seguramente los burócratas dirían esto es muy peligroso, esto por la seguridad de las personas queda completamente prohibido. Pero ese kit de la cooperación es muy importante. ¿Vale? Entonces yo creo que eso, perdona que te haya interrumpido, porque yo creo que esa idea es una idea poderosa, potente y real, verdadera.
no es una elucubración. No lo es en absoluto. Vamos a ver, podríamos ponernos ahora aquí en plan academicista y a citar autores que efectivamente muestran de manera fehaciente cómo la mayor parte de los grandes logros tecnológicos, energéticos, industriales, de calidad de vida, en la vivienda, se deben precisamente a la colaboración espontánea, surgen de manera espontánea de la colaboración entre muchas personas. Siempre nos acordamos de la fábula del lápiz, ¿no? Las cientos de personas que hacen falta para fabricar un lapicero y ponerlo en la papelería, y ese lapicero voy yo y lo compro. Ese es uno de los aspectos. Y el otro es el de la planificación. Es decir, la carga de vanidad, el hubris, necesaria para pensar que en función de unos miserables datos que he recogido en, atención, 150 años. Vamos a dejar 150 años. En escala geológica eso es absolutamente nada. Es completamente irrelevante. Bueno, pues a partir de esos datos me autorrogo la autoritas de desarrollar unos modelos que tienen una gran magnitud de resultados, es decir, una gran amplitud de resultados, desde muy, muy, muy malos hasta muy, muy, muy buenos. Y elijo los peores para hacer un plan. Mejor dicho, elijo los peores para implementar miedo en la población, porque sé que el miedo me va a ayudar a controlar a las personas. Y B, una vez que noto que las personas han cogido miedo, el alarmismo climático se ha enraizado en un gran número de personas dentro de una sociedad, es cuando yo planteo un plan. No os preocupéis, no tengáis miedo, porque yo os voy a salvar. Y no os voy a salvar hoy, que esa es una de las paradojas de toda esta historia, lo comentaremos luego. No, os voy a salvar dentro de 20 años, o dentro de 30 o dentro de 40. Vamos a trabajar para las futuras generaciones. El miedo, Luis, el miedo. El miedo. Acuérdate... Y esto de vamos a trabajar para futuras generaciones tiene dos aspectos profundamente falaces. El primero, es imposible que nadie hoy sepa cómo va a ser ni el clima ni nada, ni las estructuras sociales o políticas en el 2050, o sea, nadie lo sabe. Y segundo, hacer como que lo sé, lo que significa es que voy a limitar de manera contundente las libertades y las capacidades de opción, no de cada uno de nosotros, sino de nosotros como sociedad. Esa capacidad de la que hablábamos al principio, que nos permite de manera espontánea alcanzar grandes desarrollos tecnológicos, queda gravemente castrada en cuanto entro en un plan a 20, 30 o 40 años. Limito la aparición de nuevas tecnologías, no incentivo la aparición de nuevas tecnologías. Al margen de que dejas fuera de ese proceso al 99,99999% de los seres humanos, es decir, que también tienen cerebro y que también tienen, muchos de ellos, suficiente inteligencia o que se dedican a actividades muy cualificadas. Están fuera, todos negacionistas, Javier, todos negacionistas. Además, todos tontos y todos inmaduros, y necesitamos que nos lleven de la mano. Vamos a ver, es que si no nos llevan de la mano ellos, que son... El otro día Pedro Sánchez, bueno, su community manager, me imagino, espero que fuera el community manager y no Pedro Sánchez, escribió un tuit: nosotros los líderes mundiales. ¡Hala! De la marinera. Nosotros los líderes mundiales vamos a poner ambición para resolver el problema del cambio climático. Yo leo este tipo de declaraciones de arriba a abajo, mirándome así como diciendo: oye, tú eres un mindundi que no tienes ni idea de absolutamente nada, pero al menos mal que estoy yo aquí. Claro, estoy aquí, que soy un líder mundial y te voy a salvar. Sí, gracias. Yo quisiera saber por qué hay un número creciente, ojo, de personas que se han subido a este barco. ¿Hay alguna explicación
sociológica, Javier? Tú que esto entiendes más que yo de sociología, porque vamos, No, que a mí me tiene asustadísimo. cuanto más estudio una de las cuestiones sociológicas, más claro tiene que la multiplicidad de factores es tan enorme y las posibilidades son tan inabarcables que lo único que podemos hacer realmente es prepararnos para las cosas que pueden suceder. Es decir, prepararnos. Eso significa construir un refugio nuclear, sino estar preparados, estar lo mejor preparados posibles. La sociedad lo más vigorosa posible, lo más dinámica, interactiva, es decir, como dicen ahora, proactiva, lo que sea, es decir, pero una sociedad solvente, individuo por individuo, persona por persona. Esa es la cuestión. Hay una cuestión que has tocado ahí, la del miedo, y luego te voy a decir otra cuestión que también recogiste tú en un artículo espléndido que yo recomiendo, aunque tenga ya un poquito de tiempo, no tampoco tanto, es súper vigente, que titulaste es ¿Por qué digo que no soy ecologista? Pero vamos primero a una cuestión fundamental que tú has tocado, que es la del miedo. El miedo, generar miedo. Bueno, ahora ya dicen que hay lo que se llama la angustia medioambiental, ¿no? Que afecta a 6 de cada 10 niños. No me extraña, no me extraña, no me extraña. Es que se deben ir a la cama todos los días aterrorizados pensando que el mundo se acaba, que el mundo se va a acabar de verdad. Bueno, mira, acuérdate de aquellas declaraciones de ni más ni menos que el secretario general de las Naciones Unidas, el Antonio Guterres, bueno. Por supuesto socialista, porque hay que decirlo, porque esto es importante, sí. que dijo, la naturaleza está enfadada y te devuelve el golpe. Toma ya. Toma ya. Es decir, la naturaleza es una especie de ser morfológicamente, no voy a decir humano, pero sí muy parecido a los antiguos dioses griegos, ¿no? Que eran seres divinos con unas fuerzas sobrenaturales, pero que en el fondo estaban a merced de los sentimientos humanos, ¿no? De la envidia, el odio, la ira, es decir, el rencor. Entonces, claro, da mucho miedo. Entonces, esa comparación de la naturaleza más que con el ser humano, sí con sus sentimientos, sino con seres mitológicos, al albur de emociones humanas, como digo, a usanza de los dioses griegos, hay que temerlos porque sus decisiones, la naturaleza sería un ser que no tomaría decisiones de una forma racional superior, sino según su estado de ánimo, ¿no? De la ira y la violencia, la naturaleza se revolvería contra nosotros. Esto lo dice ni más ni menos que el secretario general de las Naciones Unidas, hablando de que si los negacionistas son irracionales, no se me ocurre un ejemplo más cachondo, y perdón por la expresión, que cogerá al propio señor Antonio Guterres, ¿no? Bueno, esto ya entra dentro de esa utilización del miedo. Pero bueno, hay otra cuestión de fondo que es la que tocas en tu artículo que antes he citado. ¿Por qué digo que no soy ecologista? Ese es el título, está en disidentia.com. Hay una cuestión fundamental, y es cuando en el Club de Roma, al que tú haces una referencia y añades unas citas literales, no inventadas, sí, se pueden comprobar, que dan bastante, estas sí que dan bastante miedo, ¿no? Entonces, para intentar, el Club de Roma es de los que creen que se puede precisamente hacer esto que denunciamos, que el progreso se puede planificar de arriba a abajo, ¿no? Este disparate. Bueno, pues para eso hace falta una acción política coordinada, ¿no? Entonces, en el Club de Roma hay una cita que tú sacas, la pones en inglés, yo la he intentado traducir, y viene a decir que al buscar, lo voy a leer literalmente, una traducción más o menos libre, al buscar un nuevo enemigo que nos uniera, estos son los señores del Club de Roma, la simiente de lo que hay ahora, en el plan de la lucha contra la emergencia climática. Al buscar un enemigo que nos uniera, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, el hambre y cosas por el estilo encajarían bien. Todos estos peligros son causados por la intervención humana y solo mediante un cambio de actitudes y comportamientos se pueden superar. El verdadero enemigo, entonces, es la humanidad misma. Esto es literal del Club de Roma. Sí. El mismo que vaticinaba que se iba a acabar prácticamente todas las materias primas hace 20 o 30 años y no se han acabado, pero bueno. Y también el que vaticinaba que se iban a sumergir no sé cuántas islas y no se ha sumergido ni media. Algunas no es que no se hayan sumergido, es que tienen un nivel del mar por debajo de cuando se reunió por primera vez este
club dichoso, ¿no? Esta cuestión creo que deja, a mí me genera inquietud, yo no voy a pensar en conspiraciones, pero desde luego hay una conexión y una continuidad, a mi juicio, bastante clara, Luis. Hay una continuidad en lo que estamos viendo con este tipo de planteamientos, ¿no? De buscar un enemigo exterior y sobre todo de trasladar a la sociedad, a cada persona, a cada uno de nosotros, un sentimiento de culpa. Miedo, culpa y enemigo externo. Tres patas. Sí, sí, nos han sacado de nuestro entorno natural. Es una cosa muy interesante. El miedo es una de las herramientas políticas más potentes que han existido desde que bajamos de los árboles. El miedo al volcán que está allá, el miedo a los rayos que caen del cielo, el miedo a la lluvia, el miedo a que no llueve, el miedo al tigre de diente de sable que nos puede asaltar en cualquier momento, el miedo a las tormentas marinas, el miedo. Los seres humanos no hemos sido capaces, por alguna razón que no alcanzo a comprender, es posible que haya neurobiólogos y psicólogos que a lo mejor tengan una explicación para esto, no hemos sido capaces de desarrollar una resiliencia individual frente al miedo. El miedo es bueno, ¿eh? Tener miedo está muy bien porque tener miedo nos invita a ser prudentes, ojo. Es un sistema, una Es un alarma, sistema de defensa, sí. es un sistema de defensa, es un sistema de supervivencia. Sin embargo, este sentimiento de miedo, cuando lo experimentamos de manera colectiva, es tan exacerbado que es el que nos lleva a hacer cosas absolutamente impensables. Por no irme muy atrás en la historia, basta con irnos a los años 30 del siglo pasado en Alemania. El éxito del partido nazi, el éxito de los pogroms contra los judíos, el éxito, la mera posibilidad de que existieran crematorios y cámaras de gas para matar a millones de personas, se basa únicamente en el miedo y la propaganda en torno al miedo que se le inculcó a la población, señalando a los judíos como culpables del paro, como avaros, culpables de la inflación, culpables de la pobreza de las personas. Ellos eran los culpables y había que generar miedo, se generó ese miedo y se les mató. Y un enemigo, un enemigo. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Aquí la técnica es exactamente la misma, solo que los malos somos todos. Ahí está. Todos somos pecadores. Usted que nos ve es malo, usted que nos ve es malo, es responsable de lo que está pasando. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y si no es usted directamente, su padre. Y por ser hijo de su padre, usted es culpable, porque hereda la culpa. Es decir, la culpa es algo que se hereda, ¿no? Es un pecado, pecado que no se puede borrar. Evidentemente. Pero fíjate lo que te digo. Si bien me preocupa muy mucho que desde las élites y desde los gobiernos se lancen este tipo de mensajes superalarmistas que generan miedo y que contribuyen a tener a la población controlada, a la población atemorizada, dispuesta a hacer cosas que en condiciones normales jamás haría, porque esta es la finalidad. A mí lo que realmente me preocupa es que vamos a volver a caer otra vez en la misma. Es decir, la inmensa mayoría de nosotros no se va a dar cuenta de cómo nos están manipulando. Entonces, la inmensa mayoría de nosotros va a terminar por vía escrupulosamente democrática votando medidas que van a atentar contra la riqueza, la prosperidad y la libertad de todos en nombre de ese miedo, mejor dicho, en nombre de es que hay unos líderes ahí que nos van a salvar, ¿no? El concepto de salvación, el concepto religioso de salvación. Vamos a ver, ¿cómo que vamos a salvar el clima? ¿Pero de qué vamos a salvar el clima? Pero si el clima, cuando los seres humanos desaparezcamos de la faz de la Tierra, va a seguir haciendo lo que le da la gana. Mejor dicho, lo que le dictan sus relaciones entre los distintos subsistemas. ¿Cómo que vamos a salvar el clima? ¿Vamos a salvar el planeta? Pues el planeta, nuestra presencia en el planeta, al planeta le importa un bledo. Que sí, que lo estamos manchando,
que sí, que estamos sobreexplotando determinados recursos, pero es que es que somos tremendamente efímeros. Es que no nos damos cuenta de que llevamos aquí, pues no sé, unos cuantos decenios, unas décadas, unas cuantas decenas de miles de años. ¿Eh? Es que el planeta tiene más de 4.000 millones de años. Y al margen de eso, Luis, Es permíteme, que, al margen de la comparación entre una nanopartícula y un universo como es la naturaleza, eh, pongamos por caso que sí, efectivamente, nuestra acción, como no puede ser de otra manera, como la acción de cualquier agente, claro que influye en la Tierra, influye en la naturaleza, como cualquier agente. Pero ojo, aquí vamos a lo importante. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, que tenemos que ser más eficientes, más respetuosos, más responsables. Bueno, yo creo que si hay un lugar del mundo que eso se ha producido de forma bastante notable, es Occidente. Es decir, cuanto más rico, cuanto más libre y cuanto más, no sé, por así decir, menos totalitaria es una sociedad, resulta que se vuelve mucho más eficiente, mucho menos contaminante, de forma progresiva, además, de forma imparable, a un ritmo creciente. Entonces, bueno, vamos a entrar a valorar si si el cambio climático lo podemos parar los occidentales o no. Oigas, como tú bien dices en el artículo de esta semana tuyo, en tu artículo, recuérdame el título que ahora mismo no me acuerdo del título, si me el de esta salvas. semana, COP26 en Glasgow, Es, la cumbre de lo grotesco. Pues como tú bien indicas, la cuestión aquí es pues cargar las tintas precisamente sobre los más eficientes. Es un poco disparatado, ¿no? Lo cual nos deja entrever otra cuestión, dos cuestiones fundamentales, que las dos son ideológicas, pero una de menos a más. De menos a más. Una es completamente devastadora, y ahora la voy a decir. Pero la primera de todas es que evidentemente aquí hay un cierto aroma ideológico que aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿m?, para hacer una admonición bueno, pues de las sociedades capitalistas competitivas, ¿no? Y someterlas todavía más a lo que está ya ocurriendo, que nos estamos convirtiendo en sociedades tecnocráticas dirigidas de arriba a abajo. Entonces parece que hay una intención ideológica. Creo que hasta Guadalupe Sánchez, mi buena amiga Guadalupe Sánchez Baena, iba por esa línea en un artículo que ahora mismo no me acuerdo del título, me van a perdonar, pero que se publicaba en el momento que grabamos este programa, el día que grabamos este programa. También va por esa línea. Pero hay una cuestión de fondo que tú también la apuntas, que yo la he apuntado también en la ideología invisible, y que creo que cada vez más personas que analizamos los hechos empezamos a tomar conciencia. Y es algo todavía peor porque es por elevación, ya es el golpe de gracia. Y es la idea que están trasladándonos. No nos van a manipular, pero nos lo van a imponer, porque al final manipular no se puede manipular. Al final lo que ocurre es que te acaban imponiendo algo, por la vía de las leyes, bueno, pues del artículo 33, ¿no? Sí. Es lo lo tocabas tú también con el Club de Roma, lo tocaba yo a propósito de la cuestión del gran salto adelante, del que ahora también podemos hablar a colación de esto, el gran salto adelante de Mao, el ejemplo paradigmático de la catástrofe que es planificar de arriba abajo. Pero bueno, había una cita muy interesante que decía, respecto al Club de Roma, que decía: por sacrílego que pueda parecer, la democracia ya no es adecuada para las tareas que tenemos por delante. Me imagino que más que tareas serían retos, ¿no? Porque esto es el reto de la amenaza, de la emergencia climática. La complejidad y la naturaleza técnica de muchos de los problemas actuales no siempre permiten, y esto de no siempre es un eufemismo, es decir, nunca permiten, que los representantes electos tomen decisiones competentes en el momento adecuado. Bueno, los representantes electos, hoy en día, no en el momento que se hace esta cita, que se hace ya unas décadas, ya se han sumado a la fiesta, que es lo que tú apuntas en el artículo, el show de Glasgow, ¿no? La mascarada de Glasgow. Ahí están todos los líderes electos diciendo que son ellos los líderes mundiales que nos van a salvar. Esto ya se han sumado a la fiesta. Pero la cuestión de fondo es que la democracia ya no es adecuada para las tareas que tenemos por delante. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje en la cuestión del cambio climático y en muchísimos otros
otras ideas que se están lanzando. Es decir, hay que eliminar de la ecuación al público. ¿Mm? Hay que eliminar de la ecuación al público. Y esto es importante. Esto es importante. Este es para mí, el gran peligro que hay, ¿vale? Y ya te dejo una tercera cuestión y si quieres luego la separamos para no hacerte un pollo aquí de cuidado. Pero yo siempre he advertido de que el gran salto adelante de Mao, que fue un ejemplo paradigmático de planificación de arriba abajo, supuso 45 millones de muertos. Para que sea una idea, poco más o menos, un poquito menos que los muertos totales de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, me dirán, ¿es exagerado? Bueno, es que el gran salto adelante de Mao, que fue una reordenación y una replanificación de toda la sociedad china, era local, por muy grande que sea China, era un plan local. Esto de ahora es un plan, no voy a decir global porque China precisamente dice que no quiere saber nada y la India igual, ¿no? Pero quitando esos dos grandes países, el resto es un plan global, no es un plan local. Esto es una planificación global. Es decir, que esto va a funcionar mal, lo sabe cualquiera. Que no solo lo vamos a pagar nosotros los occidentales, pero que, por ejemplo, continentes como África, a ver cómo le trasladas que la energía barata se acaba. Dile esto a los africanos, que tienen una necesidad enorme, mucho mayor que la nuestra, por necesidades de crecimiento y de subsistencia, de recurrir urgentemente a una energía cuanto más barata, mejor. Tú trasladas eso a un continente como África. La que puedes Javier, claro. Mira, el problema de las ideas válidas para todos es el mismo que el de la propiedad de todos, las propiedades comunes, ¿no? Lo que es de todos no es de nadie. No sé qué ministra nuestra dijo en su día que el dinero de los impuestos no era de nadie. Mejor olvidar. Lo que es de todos no es de nadie. Y las ideas salvíficas para todos tampoco son de nadie. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque una de las trampas que acabas de describir tú en 3 pasos, los 3 pasos que mencionaste, una de las trampas es la de obligarnos a ver el bosque al tiempo que nos obligan a ignorar cada uno de los árboles. Pero ya no los árboles, los pájaros que viven en el bosque, los gusanos que viven en el bosque. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, la acción humana tiene un impacto medioambiental. Ocupamos suelo, emitimos contaminantes, depositamos contaminantes en los suelos y en las aguas. La acción humana tiene un impacto. Cambiamos los usos del suelo. Eso no cabe la menor duda. Ocurre que para la mayor parte de los impactos que generamos hoy, disponemos de recursos técnicos tanto para minimizarlos en su gestación como para corregirlos a posteriori. Yo puedo hacer una explotación minera a cielo abierto, pero también puedo recuperar ese terreno y convertirlo, por ejemplo, en un bosque. O convertirlo, como se ha hecho aquí en Leipzig, en un lago de recreo. Y no solamente de recreo, sino para que vengan las aves migratorias a disfrutar del regazo y del solaz que supone que de pronto, a medio camino entre Dinamarca e Italia, mira, si tenemos aquí los lagos de Leipzig, pum, aquí podemos parar, aquí podemos comer, aquí podemos descansar. Las aves. Es decir, nada nos impide desarrollar políticas de verdad a nivel local y regional para tanto minimizar como corregir nuestros impactos medioambientales. Claro. Nada. Y sin embargo, cuando se reúne el G20, cuando se reúne la COP, ¿tú has oído alguna vez hablar de planes a nivel regional? ¿Tú has oído alguna vez hablar de medidas reales y efectivas para corregir estos problemas? Porque lo único de lo que nos hablan es de solucionar el problema global. Vamos a luchar contra el cambio climático. Vamos a fijar, bueno, la frase del titular de la agencia EFE de noticias
es espectacular. Vamos a fijar la temperatura del planeta en 1,5 grados, pero vamos a ver. Pero, no, Luis, ¿qué clase de idiotez es esta? Les ha falta decir, vamos a corregir oyentes, el ángulo, vamos a corregir la órbita terrestre para bajar medio grado. Es una locura. O sea, es una locura. Yo admito que venga alguien y me diga, oye, mira, tengo una idea de cómo podríamos intentar limitar el aumento de temperatura hasta 1,5 grados, con un margen de error, según mis modelos, de, pues no sé, X. Yo eso todavía, bueno, pues a lo mejor... A mí me sigue pareciendo... Hay que discutirlo, ¿no? A mí me sigue pareciendo irreal. Ya, bueno, pero es discutible. No ahora, así. Que me vengan los políticos, los líderes mundiales a decirme que van a fijar la temperatura media del planeta. Temperatura media en 1,5 grados. Van a poner un termostato. 1,5. Sí, el botón. Tienen un botón. Exactamente, tienen un botón. Entonces, vuelvo a repetirlo. Yo creo que la mayor parte de las personas, cuando se paran a pensar sobre estos temas, son conscientes de ellos. Y sin embargo, nos dejamos llevar por la corriente mayoritaria, nos encanta estar al calorcito de la mayoría, ¿no? Y todos nos llevamos las manos a la cabeza y mira cómo cambia el clima y mira que las noches son más cálidas, hay horas de calor, no sé qué más. Luego te vas al informe del IPCC a ver qué es lo que realmente está provocando este cambio del clima a nivel de fenómenos climatológicos extremos, y te das cuenta que de 14 fenómenos extremos que analiza a fondo el IPCC, solamente 4 cuentan con un nivel de confianza medio o un poco más que medio en cuanto a atribución y constatación. Los demás, ninguno. Esto no se lo va a contar, no lo va a contar nadie en la COP26. De esto no va a hablar absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque la COP26 no va de clima. La COP26 no va de los problemas de los habitantes del Sahel. La COP26 no va de los problemas de los habitantes de las islas del Pacífico. La COP26 no va de los problemas de los agricultores españoles. La COP26 no va de mis problemas cuando tengo que salir a comprar cuánto me cuesta la cesta de la compra. No. La COP26 va de 2 cosas. Poder y segunda, dinero. El que ellos pretenden manejar. El que ellos dicen que van a distribuir. Porque claro, como cuento en el artículo, para un gerifalte africano, una vez que se ha dado cuenta de que lleva años yendo a la ONU, diciendo que la culpa de que su país no prospere no es su propia incapacidad para generar prosperidad, para permitir que sus ciudadanos prosperen. No, es el colonialismo, esto ya no funciona. Ahora la culpa es el cambio climático. Llega el presidente de India, de la India, y dice, no, nosotros vamos a hacer clima neutrales en el 2070, pero hasta entonces vais a tener que pagarnos. Y ha puesto un número encima de la mesa, hoy por la mañana, $1 billón. Poco me parece. Bueno, $1 billón, billón europeo, no americano. Sí, pero a 40 años vista gasta más Sánchez. Sánchez gasta mucho más él solo en una legislatura, por Dios. Entonces, esto va de poder y esto va de dinero, no va de otra cosa, no va de nada más, ¿no? Y la cosa va a ir a peor. O sea, esto que estamos denunciando tú y yo hoy en esta pequeña charla va a ir a peor. Los nuevos programas de educación en España eliminan la filosofía. ¿Y por qué se elimina la filosofía de la educación en España? Pues es muy fácil. Porque ¿cómo vas a enseñar a la gente a aprender a razonar? Pero si no se trata de que la gente utilice su razón, se trata de que la gente se mueva por emociones, porque solo desde las emociones puedo sentarme delante de las televisiones y delante de la prensa y decir, yo, líder mundial, voy a salvar el clima. Que la gente si hay alguien que razona, automáticamente dice, pero este gilipollas, ¿qué está diciendo? Luis, aprovecho que has empezado a coger este caminito de la cuestión de que la cesta de la compra, de que le importa una higa
en realidad, pues que vivas mejor o peor. Bueno, yo de fondo también hay otra cuestión muy importante. Hemos hablado de la ideológica, que hay un sesgo ideológico, creo que es indiscutible, hay oportunismo económico y de los propios líderes que no sean propiamente, digamos, por decir así, comunistas, pero que se suman al carrusel, como Boris Johnson, que da la risa. Sí. Con tal de aguantar en Downing Street, algunos son capaces de La coger guerra mundial. mañana Esto es una guerra mundial. y cantar la internacional, si hace falta. Y el tercero que hemos dicho, que es trasladar la idea de que la democracia, pues para abordar estos retos tan complejos, que solo son propios de sabios, de un grupo de sabios, la sociedad, tú, Juan Español o John Alemán, os vais quitando de en medio, ¿no? Os quitáis. Claro. Pero lo peor de todo es que yo detecto un regreso a una especie de sociedad estamental. Desde siempre, yo creo que las que se consideran a sí mismos élites, la sociedad de masas siempre les ha espantado eso de que un vulgar ciudadano pueda tener acceso y hacer a la cultura o bueno, a lo que sea, o pueda, digamos, disfrutar de tiempo libre como disfrutaba antes un marqués, o acceder a una universidad y estudiar una carrera que antes era algo muy, muy limitado y muy propio de determinado tipo de estamentos sociales, eso les espanta. Pero sobre todo, mira, otro día estaba viendo yo una película, creo que una película británica, que se ambienta en los años 60. Los 60, concretamente los 60, no los 70 ni los 50, en la década de los 60, de aquella Inglaterra que todavía, pues hombre, después de la posguerra, una posguerra dura, todavía no termina de levantar muy bien cabeza. Y entonces, una persona de clase media que salen en como personajes de un matrimonio que va a celebrar sus bodas de plata, la hija le dice, oye, ¿y por qué no la celebres haciendo un viaje al extranjero? Y le dice, el padre le contesta inmediatamente, ¿qué te crees, que somos ricos? Es decir, hoy en día eso ha cambiado, había cambiado radicalmente. Ahora esto que quieren acabar también con el low cost. Es decir, eso de que usted pueda irse de repente, coger un paquete muy aquilatadito y muy económico para ir a Roma y conocer la ciudad eterna, pues no, eso se ha acabado. Usted no, yo sí. Yo que soy el rey filósofo, el líder mundial o el asesor del líder mundial o, pues yo que sé, un grandísimo empresario de una supercorporación de estas que se juntan también se meten también, se tiran de plancha a este tipo de pasteleos, pues ese sí, ese se va a Roma y a donde haga falta y no solo se va, sino que va en jet privado. Pero usted no coja un billete de low cost, eso ya es malo, eso mata. Pecado. Es decir, hay de fondo también un mensaje que nos están lanzando, que es decir, la democracia ya no es democracia, esto es una epistocracia, es decir, aquí mandan los sabios, y usted a callar, por su propio bien. Y además, vamos a volver al pasado. Dúchese usted con agua fría, que es muy bueno para el planeta, porque el agua caliente o templada siquiera es mala. O no se duche. O no se duche. Bueno, eso va a gastar agua. Claro, de ahí pasaremos a que no haya agua, porque ahora, igual que pasamos de los motores de combustión a los coches eléctricos, al final dirán que en sí el automóvil es el problema. Eléctrico o a pilas o a pedales es el problema. ¿Qué es eso de que usted tiene un vehículo para moverse libremente y recorrer grandes distancias? De eso nada. Se ha acabado, amigo. Entonces, hay algo también que pesa en la balanza. Fíjate, estamos poniendo, ya termino y te voy a dejar para ir haciendo una pequeña conclusión de esta parte. Ponemos en la balanza, por un lado, una planificación desde arriba abajo que pretende combatir un problema tan colosal como se supone que es el cambio climático. En lugar de ser pragmáticos, inteligentes y buscar lo que decías tú, pues empezar a buscar soluciones locales, aceptar que en sociedades desarrolladas se comportan de forma mucho más limpia, eficiente, y que eso está dentro de una gráfica que es ascendente, muy ascendente, es decir, que progresa con mucha fuerza por sí misma, no tampoco hace falta estar dando la matraca todo el día. Y segundo, la otra cuestión es, otra cosa que ponemos en la balanza, en el lado contrario es, perdemos la libertad.
perdemos la calidad de vida, perdemos cosas que habían costado, Dios y ayuda, que se hayan hecho, digamos, horizontales, accesibles para la gran mayoría. Perdemos calidad de vida. Vamos a perder, como sigamos así, y no me va a extrañar, también esperanza de vida, porque la pérdida radical de calidad de vida genera también una pérdida de esperanza de vida. Vamos a perder prácticamente todos los logros para intentar conseguir algo que planteado como lo han planteado es completamente delirante. Es un disparate. Entonces, bueno, mientras hace una pequeña salida, lo que voy a intentar decir es que las personas tenemos que valorar las razones y el programa que nos están poniendo en un lado y en el otro todo lo que están dispuestos a hacernos sacrificar desde nuestra propia libertad, desde la propia democracia, ni más ni menos, hasta llegar a cosas tan elementales como que usted no pueda salir de su pueblo de viaje. Y a que se duche con agua fría, a que no coma carne, no se dé ningún tipo de homenaje y bueno, pues los pañales no sean desechables, sino reutilizables, como si no supiéramos los que los hemos tenido que utilizar, la cantidad de agua caliente, además no se pueden lavar, los reutilizables no se podían lavar con el resto de prendas, había que lavarlos por separado, la cantidad de detergente que requiere limpiar pues las deposiciones de un niño, con perdón, y la temperatura a muy buena, o sea, el agua a una elevada temperatura, por una cuestión de higiene. Bueno, todo este tipo de cosas nos lo ponen en una balanza su proyecto delirante y en el otro lo que nos cuesta ese proyecto. Yo creo que las personas tenemos que tener suficiente inteligencia para decir parar, 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 porque esto así planteado, no. Esto así planteado, queridos amigos, no. Mira, Javier, una de mis grandes decepciones o una de los aspectos de las generaciones que comparten conmigo estos casi 60 años de mi vida, una de las mayores decepciones consiste en comprobar cómo la especie Homo sapiens en sus relaciones sociales, en lo que se refiere a la aplicación y al uso de esquemas de poder, no ha cambiado absolutamente nada en los últimos 15.000 años. Nada. Si te das cuenta, esto que acabas de contar es lo mismo que vamos a retrotraernos a una tribu en los Cárpatos en el año 9000 a.C. Esta tribu, como recibían ataques tanto de animales como de tribus vecinas, se ha dotado de una especie de rey, una especie de líder, un líder del clan, que es una especie de ente, de líder político, ¿no? El Consejo de los Ancianos, o como cada cultura tenía su manera de organizarla, pero cuando realmente se trataba de motivar y convencer a todo el mundo de que había que coger las hachas de sílex y salir a cortarle la cabeza a los vecinos, se recurría a los chamanes, que eran los depositarios de la verdad, los que se comunicaban con los dioses. Y si nos damos cuenta, lo que estamos viviendo en nuestra época es exactamente lo mismo. Tenemos unos políticos con una agenda ideológica muy, muy clara, antidecrecimiento, antiprosperidad, sometimiento de las personas, pretenden que nos comportemos todos de manera muy similar para convertirnos en sociedades más manejables y más predecibles. ¿Y de quién se ayudan? ¿Quiénes son los nuevos chamanes? La ciencia, los del consenso. Entonces llaman a los del consenso, les llaman a Glasgow y les dicen, oye, presentadnos vuestros trabajos científicos, ¿no? Y claro, automáticamente que si el País Vasco va a desaparecer debajo del mar y en llamas, que si el volcán de las Canarias es la respuesta de la naturaleza, porque alguno lo ha dicho, no sé, un montón de cosas que a las personas que no se paran más de 2 minutos a pensar, les van a dar muchísimo miedo, les van a decir, oye, que es que no lo está diciendo Sánchez, no lo está diciendo, lo están diciendo los chamanes, la ciencia.
que son los clarividentes, son los que saben. Los auríspices. Sí, exactamente. Entonces, yo le tengo muchísimo miedo. Tú fíjate, no hace falta ni plantearlo, ¿no? Ni siquiera es necesario plantear como se hizo en su día, y por eso lo citaba en el artículo que mencionabas. La democracia no parece útil para solventar estos problemas. Es que ni siquiera hay que plantearlo. ¿Por qué? Porque cuando consigues que una mayoría acepte estas premisas como verdad, aunque no lo sean, esa mayoría va a obligar al resto, mediante, como tú apuntabas, leyes y obligaciones, a seguir ese camino de crecimiento y a seguir ese camino que impide la prosperidad y a seguir ese camino que impide la movilidad de las personas. La movilidad, algo fundamental, importantísimo, porque una de nuestras formas de aprender es ver cosas que no hemos visto nunca antes. Y precisamente los viajes habían servido, y de hecho sirvieron y han servido, para que estemos un poquito más cerca, para que hayamos abandonado conceptos racistas. Nadie hoy cree que un negro no es una persona con alma. Nadie hoy cree que un chino es un ser extraterrestre. Ningún chino piensa que un europeo es... No. Esos conceptos se han ido desmoronando. Hemos ido creciendo como humanidad gracias a que hemos viajado. Y ahora nos van a impedir viajar. Hoy disfrutamos de dispositivos electrónicos por precios de risa, gracias a que los diversos componentes se fabrican en diversas partes del mundo al precio más económico posible en cuanto a la manufacturación, en cuanto a la fabricación, se montan y se transportan de manera que nosotros podemos disfrutar de productos de bienestar a un precio muy económico. Eso se va a terminar, pero viene la cara B de esta moneda. Todo el mundo está pensando así, bueno, pero es que está bien que fabriquemos los ordenadores y tal aquí en Europa, porque los chinos... Señores, nos están diciendo que tenemos que hacer consumo de proximidad, que nunca compremos una naranja marroquí cuando al lado tengo una naranja valenciana. Entonces, por un lado tengo la pancarta de no queremos inmigrantes ilegales y por otro lado tengo la pancarta de vamos a convertirnos en consumidores de proximidad, sin darnos cuenta de que esta segunda pancarta lo que hace es que los señores que viven en Marruecos de las naranjas, cuando dejan de venderlas, porque todos en Europa consumimos de proximidad, se quedan en la calle, se quedan en la miseria y van a venir aquí, evidentemente, porque esas personas también quieren prosperar y tienen derecho a hacerlo. Todo esto que se está montando en torno a la salvación del planeta está tan plagado de contradicciones que en cuanto rascamos un poquito debajo de nosotros los líderes del mundo vamos a salvar el clima, nos damos cuenta de hacia dónde nos llevan. Y nos llevan efectivamente a una democracia simulada y nos llevan a una prosperidad que no es prosperidad, nos devuelven otra vez al siglo XVI, al siglo XVII, en muchas cosas, y nos llevan a admitir y a tener que aceptar decisiones que se adoptan de arriba a abajo, en lugar de disfrutar del fruto de aquello que surge de manera espontánea cuando intercomunicamos, cuando viajamos, cuando nos movemos, cuando consumimos especias que vienen de la India. Por Dios, qué barbaridad, la pimienta. Sí, pero mira, te pongo un ejemplo, incluso para aquellos que tengan una concepción distinta y vean a veces que también es cierto que en ocasiones el cosmopolitismo que imponen, por ejemplo, desde la Unión Europea, tiene connotaciones igual que atacan al Estado-Nación, por elevación, ese cosmopolitismo que ellos promueven, tiene también un cierto tufillo imperialismo, ¿no? Al viejo imperio austrohúngaro, ¿no? Una especie de como de supranación, pero sigue siendo un imperio, ¿no? Un imperio de ordeno y mando, ¿no? De un cierto ordeno y mando. Pero volvamos incluso a aquellas personas que piensen que la naranja de aquí, de allá, tal. Es decir, yo les preguntaría primero si son aficionados al fútbol. Yo no soy especialmente aficionado, pero me imagino que hay gente que sí lo es. Si les gustaría que, bueno, son del Real Madrid o del otro equipo de allá o del que sea,
propiamente, bueno, pues lo suelen identificar con algunos signos de identidad más o menos cercanos, no son del Lancashire porque no son de allí, son del Real Madrid porque le pilla más cerca, nos vamos a engañar, y porque no hablan raro, ¿no? Y hablan como tú. Bueno, algunos, no sé, porque el Real Madrid, yo no sé si últimamente es casi más de allá que de aquí, pero bueno, yo no entiendo. Pero bueno, lo que quiero poner ejemplo es que si nos gusta el fútbol es porque hay una competición, es competitivo. Y entonces cuando ganan los nuestros, nos sentimos muy orgullosos, porque hemos sido capaces, por nuestros propios méritos y nuestra competencia, de ser mejores. Es decir, esto lo digo para aquellos que tienen una visión, digamos, más nacionalista, si quieres decirlo así, más autóctona. Bueno, pues plantéaselo también así. Si el mundo se convierte en un partido de fútbol amañado, donde no se puede jugar contra los adversarios, sino solo contra ti mismo en casa, yo no creo que eso, nadie iría a ver un partido de fútbol con esas reglas, porque se sabe lo que va a pasar. Es decir, ¿para qué vas a ir a verlo? Ya sabes que vas a empatar contra ti mismo, ¿no? Es decir, entonces, la competencia es buena competir. Y lo que nos están diciendo ahora mismo en el COP26 es que todo ese tipo de cosas se han acabado. Se han acabado, porque todo va a estar organizado de esa manera. Bueno, lo ha decidido el G20. Claro. Impuesto de sociedades a 15% a nivel Exacto. planetario. Aquí no compite nadie con nadie. Esto es como los planes quinquenales de la Unión Soviética, que se sumaban uno tras otro, desastre tras desastre, desastre tras desastre. Eso también hay que decirlo. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, primero, ya terminamos porque se nos va a ir muy largo si no, pero concluyes tú ahora. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿tiene sentido que esta lucha denodada contra el crecimiento económico, que implica, lógicamente, una serie de reglas que a veces parecen molestas, pero que nos benefician enormemente? ¿Por qué hay este inquina contra el crecimiento económico? ¿Por qué hay este odio al crecimiento económico cuando sabemos que eso sí, no es como los modelos medioambientales, de eso sí hay corroboración empírica indiscutible de que el crecimiento económico es el camino más eficiente, seguro y veloz hacia el mayor respeto posible e imaginable al medio ambiente? Las sociedades ricas, solo la sociedad rica puede tomarse determinados lujos a la hora de preservar el entorno. Solo si es una sociedad rica. Una sociedad pobre no se lo puede permitir. Tendrá que quemar para no morir lo que haga falta. Lo que pille, lo que pille. Esta es la gran disyuntiva. Y nosotros que nos encontramos en esa fase de evolución, resulta que nos vamos a pegar, no un tiro en el pie, un tiro en toda la cabeza. Entonces, ¿a qué se debe? Para terminar la conclusión, ideología, Luis, ideología, poder, dinero, mercantilismo, ¿qué puñetas pasa? Todo lo que acabas de mencionar y además simpleza. La simpleza necesaria para pensar que el crecimiento económico solo supone y se mantiene del consumismo, y que el consumismo solo supone esquilmar recursos del planeta. Hay que ser muy ignorante para hacer esta ecuación lineal e ignorar todo el concepto sistémico de cómo funciona la economía. Hay que ser muy simple, hay que ser muy ignorante para no darse cuenta de que si precisamente la humanidad ha logrado alcanzar los casi 8.000 millones de habitantes y vamos a llegar a los 10.000, no ha sido a base de esquilmar al planeta, no, ha sido a base de aumentar los recursos que teníamos a disposición. Hemos pasado de machacar unos granos que recogíamos a la vera de los caminos, de los osos, ojo, que eran los que hacían los caminos en aquella época, y otros animales. De recoger esos granos hemos pasado a plantarlos, hemos pasado a mejorarlos, hemos pasado a través de esa mejora a aumentar la productividad de una planta que hace 10.000 años prácticamente no producía nada. O que esa planta, y que esa planta necesite menos condiciones favorables, menos agua, menos... Efectivamente. Entonces, el ser humano es capaz de multiplicar los recursos, y no solamente de multiplicarlos, el ser humano es capaz de cambiarlos, es decir, de abandonar el uso de un recurso
y tomar el uso de otro recurso. O incluso de abandonar el uso de un recurso para utilizar algo inventado de nuevo, como la fibra óptica, por ejemplo. Entonces, olvidar esto significa echar por tierra cualquier concepto de funcionamiento de una economía de mercado, de una economía de intercambio. Y nos adentramos entonces en las economías de tipo comunista, de tipo subsistencia. No hay más. Nos adentramos en el lisencoísmo. Entramos en el lisencoísmo o nos arrojamos a los ojos de las economías de supervivencia. Olvidando que una economía de supervivencia, esa es la que esquilma. Esa es la que hace que cuando yo me levanto por la mañana, en lugar de pensar cómo voy a disfrutar de mi tiempo libre paseando en barca por un lago al lado de mi ciudad, cuando me levanto por la mañana lo que pienso es, oye, voy a ver cómo mato unos pájaros porque esta noche no tengo que cenar. O voy a ver cómo corto algo del bosque que tengo aquí al lado de casa porque no tengo calefacción. Es decir, obviar el hecho de que los seres humanos, mediante la tecnología, no solo no esquilmamos el planeta, sino que somos capaces de multiplicar sus recursos y sustituirlos por otros mejores y más eficientes, es el gravísimo error que está cometiendo esta gente. Para concluir, los papas del decrecimiento, ¿no? Para concluir, yo me aventuraría a hacer casi una afirmación, no soy omnisciente, por lo tanto, nada es infalible. Pero desde luego, visto todo lo que te he explicado, visto todo lo que se sabe, visto todo lo que se conoce, visto infinidad de hechos comprobados, la única manera, realmente la única manera de que sea sostenible un planeta con 9.000 o 10.000 millones de seres humanos viviendo de forma que no se tengan que matar unos a otros por carestías o necesidad, o guerras, es mediante crecimiento económico. Prosperidad de todos. Esa es. El crecimiento económico es lo que permite la eficiencia, el aprovechamiento máximo de los recursos, su sustitución por otros, cada vez necesitar menos para hacer más, cada vez esquilmar menos para alimentar más y para vivir mejor. Yo creo que esa es la cuestión que esta cumbre, en la cual líderes supuestamente occidentales, supuestamente demoliberales, o representantes de sistemas demoliberales, y si les molesta el término, democracias no totalitarias, o sea, no sistemas no totalitarios, se están sumando a las, no sé, Mao Zedong estaría encantado de verles, diría, tío, qué machotes, venir aquí, que os voy a dar un abrazo. Claro, claro. Sí, es la dictadura de la sinrazón. Por eso precisamente yo hablo de que es profundamente, ante todo, es grotesco. Y no solamente grotesco, al mismo tiempo que es grotesco, para mí, en mi opinión, es muy preocupante. Es muy preocupante porque, lo que te decía, cada vez más personas comulgan de esta ideología, creen que es la solución a los problemas del mundo y no se dan cuenta de que los problemas del mundo, la protección de las ballenas, el que todavía existen los osos panda, la protección de la biodiversidad en los bosques del centro de Europa, esto todo es antropogénico. Esto todo lo hemos hecho nosotros. No ha venido Gaia a proteger a las ballenas. No ha venido Gaia a decir, oye, hay que salvar a los osos panda de la extinción. ¿Cómo es el otro nombre? No. No ha sido Gaia, hemos sido nosotros. Pachama, ¿cómo se llama ese nombre? Mamapacha, la Pachamama. La Pachamama. Sí. No ha sido Gaia, no. Entonces, bueno, esta es una idea y ya para terminar. Y estas personas están encantadas con la foto fija que están viendo. Somos todos Instagramers. A todos nos gusta el Instagram. Mira qué foto más bonita. Y entonces hacen una foto del planeta tal y como ellos se lo imaginan. Verde, con bambis saltando por ahí, hablando entre ellos, los bambis con los jabalíes con los tigres, el buen salvaje un poco al margen. El oso grizzly convertido en Winnie the Pooh.
Exacto, sí, comiendo raíces, pobres raíces que sufren, comiendo raíces y tal, y esa foto les encanta. Y creen que ese es el equilibrio natural, olvidando que la naturaleza es justamente lo contrario. En la naturaleza no hay equilibrios, lo que hay son constantes cambios de interrelación entre las distintas partes de un ecosistema que permiten adaptaciones, nuevas evoluciones y avance en el proceso evolutivo de unas especies y otras desaparecen. Pero si no es necesario que estemos los humanos aquí para que haya Pues, especies que se extinguen. pues para ya terminar, si me permites, Luis, para terminar esta idea que me dices tú, parece ser que se han puesto de acuerdo todos estos, y voy a decirlo así, perdón, si alguien me molesta, todos estos majaderos, Sí. para que seamos una especie que ha decidido autoextinguirse. No lo ha decidido ni siquiera la propia especie, sino que lo han decretado los auríspices y toda esta caterva de druidas y de políticos y de espabilados que hay aquí. Yo creo que, Luis, para terminar, conviene decir no a este enfoque de la lucha contra el cambio climático. No, porque no va a evitar ningún supuesto desastre, sino que va a generar un desastre que no estaba en la agenda de ninguna de las personas, que no está en la pomada del COP26. Sí, sí, yo creo que ese es un buen resumen. Yo siempre he dicho, debemos de afrontar los problemas reales hoy, ahí donde se producen. Montar un programa político mundial para solventar problemas a 20, 30, 50 años de los que lo ignoramos absolutamente todo, me parece tan profundamente irracional que la única respuesta posible es no. Pues muy bien, Luis, no. Las animamos que digan no, no, sin aspavientos, sin nada, simplemente con conocimiento, es decir, por aquí, no. Pues muchas gracias, Luis, por haber participado conmigo en este espléndido programa que me has hecho que, gracias a ti, ha salido. Muchas gracias, Luis. Siempre, claro. Gracias a ti, Javier. Un abrazo muy grande y un saludo muy cordial a los mecenas de Disidencia y a las personas que acuden a Disidencia para informarse. Un abrazo, Pues, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Y nada, como les digo a ustedes, y si eres más joven y no te molesta que te tutee, como te digo a ti, pues nada, que tengas una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí.